vamos a resolver en esta ocasión el mismo problema anterior con los mismos datos. Lo que ocurre es que los puntos que nos dan son interiores a la circunferencia. Veamos, como en el caso anterior, recta que une los puntos es el eje radical de las circunferencias que pasan por ambos. Eje radical. Muy bien. Si trazamos la mediatriz del segmento AA', esta recta es la mediatriz, tendremos que trazar la perpendicular, será perpendicular, claro, este es el punto medio, y esta aquí, sobre la mediatriz del segmento AA', estarán los centros solución. Si trazamos ahora una circunferencia de circunferencias que pasan por A y A', una auxiliar cualquiera, ¿verdad? Tendría que tener el centro sobre la mediatriz, claro, y trazamos una circunferencia con centro en la mediatriz, una circunferencia auxiliar que corte a la dada, porque si corta la dada directamente vamos a obtener el eje radical de la circunferencia dada con la que hemos dibujado. Esto nos lo va a permitir dibujar directamente, ¿verdad? El eje radical, llamémosle 2. Desde el punto de intersección si ahora aquí tenemos punto de intersección de los dos ejes, sabemos que desde ese punto la potencia es la misma, ¿verdad? Ya hemos escrito anteriormente que CA' por CA, ¿verdad? CA' por CA, esto es igual a la potencia de inversión, y como el punto es exterior, si trazo la tangente a la circunferencia dada desde C, vamos a llamarle este punto T, aquí tendremos que esto será igual a PT al cuadrado. Y este segmento es constante desde ese punto, ese segmento de tangente es constante para todas las circunferencias de la, también de la solución. Luego este se convierte en un punto de tangencia y con este radio, si trazamos la circunferencia de centro C y radio CT1, donde se corte a la circunferencia dada, aquí tenemos el otro punto de tangencia. Tenemos los puntos de tangencia. Sabemos que uniendo los puntos de tangencia con el centro de la circunferencia, aquí vamos a tener una solución, y uniendo el punto de tangencia 2 con la circunferencia dada, aquí vamos a tener la otra solución, que en este caso, y como no puede ser de otra forma, tendrán que ser tangentes interiores a la circunferencia dada. Y la circunferencia con centro O'1 aquí tenemos las dos soluciones que tiene el problema. Bien, pues fijémonos. La solución de este problema sería la misma si los datos nos dieran de esta forma: circunferencia de centro F, llamemos C sub F, de centro F, un punto F' y una recta S, y nos piden dibujar las circunferencias tangentes a la dada de centro F, que pasando por F' tenga sus centros sobre la recta dada S, ¿verdad? Bueno, ¿cómo resolvemos el problema? Aquí lo tenemos resuelto. Si trazamos la perpendicular por F' a la recta S, lo que vamos a obtener es el eje radical de las circunferencias con centro en S que pasen por F y su simétrico. Vamos a llamarle a este punto M, su simétrico vamos a llamar S'. Bien, ya lo podemos resolver, vamos a resolverlo como está aquí. Vamos a obtener el punto O'1
y el punto O sub 2 la solución del problema. Si hacemos eso, y uniendo con este otro, punto J. L y J, centros de las soluciones del problema. Este es un centro de una circunferencia que pasando por F' será tangente a la dada, y en este caso el J lo mismo, ¿verdad? Pero en esta ocasión veamos que una elipse puede determinarse por su circunferencia focal, el foco y el foco. Uno de los focos, bueno, nos dan la circunferencia focal con centro en un foco y el otro foco, ¿verdad? Es decir, la circunferencia focal y la distancia focal, ¿verdad? Fijémonos que si esta es la circunferencia, esta es una elipse dada por esos datos, los datos que nos han dado son lo que determina una elipse, y ese sería una secante, ese es una recta sección. Lo que acabamos de obtener, J y L, no son otra cosa que la intersección de la recta con la elipse. Sabemos que una elipse, definida la elipse como lugar geométrico, podemos decir que son los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es constante. Veamos aquí que esta distancia más esta tiene que ser constante. Lo mismo que esta distancia más esta. Son constantes. En caso de la elipse, la constante sabemos que es el radio de la circunferencia focal. El radio de la circunferencia focal es el eje mayor de la elipse, ¿verdad? Pues una vez definida la elipse y sabiendo que un punto de la elipse, para que un punto pertenezca a la elipse, la suma de distancias a los focos tiene que ser constante, y sabiendo que la constante es a', radio de la circunferencia focal, podremos decir que la distancia que hay de F a T sub 2 será igual a la distancia que hay de J a F más la distancia que hay de J a T sub 2, y la distancia que hay de F a T sub 2 sabemos que es el radio de la circunferencia focal, que es la constante, ¿verdad? La constante de la elipse. Y por otra parte vemos también que la distancia que hay de J a T sub 2 es el radio de la circunferencia que pasaba por F'. Luego sabemos que J T sub 2 es igual a JF'. De lo que podemos decir que podemos escribir, sabiendo esto, ya podemos escribir lo siguiente, que A', que sustituyendo aquí tendremos que A' es igual a JF, distancia que hay de punto a un foco, más la distancia que hay de un punto al otro foco, JF'. Luego, por lo tanto, J, centro de una de las circunferencias, pertenece a la elipse. Y lo mismo vamos a poder deducir con el punto R, ¿verdad? Podemos decir también que A' necesariamente va a ser la distancia que hay de L a F más la distancia que hay de L a F'. Por lo tanto, son puntos de la elipse. Los centros de las circunferencias solución serán puntos de la elipse. Por lo tanto, podemos ver que la solución
de este ejercicio de tangencias nos va a permitir encontrar la intersección de una recta con la elipse.